Amigos, venimos de una serie que yo considero que estuvo preciosa, que estuvo súper poderosa, en donde aprendimos de Jesús por medio de las señales que quedaron registradas en el Evangelio de Juan. Y yo considero que a través de esta serie de sermones conocimos mejor a nuestro Señor Jesús. Y estuve orando, viendo a ver qué serie de sermones podía seguir aquí en Nexo y sentí en mi corazón que antes de entrar en una serie un poco más aplicativa, un poco más acerca de nuestro corazón, que yo creo que ya la tengo definida, podíamos agarrarnos de lo que acabamos de aprender e ir aún más profundo en la palabra y aún más profundo en el conocimiento de nuestro Señor. Y quería ponerles un ejemplo para explicarles lo que pensé. Para mí Jesucristo es como un diamante. Cuando uno agarra un diamante, como que uno no solo lo ve y dice, ya lo vi, sino que usualmente uno agarra un diamante y lo ve por arriba y descubre algo, lo ve por el lado y descubre algo. Tiene como diferentes lugares del diamante, le damos vuelta. A veces, yo nunca lo he hecho, pero he visto que hay gente que saca una lupa y ve las grietas que tiene el diamante y así puede definir qué tan puro es. Y yo creo que Jesucristo es como un diamante. No solo conocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que a través de esta serie de sermones vamos a poder volver el diamante y ver otra cara de Jesús y aprender otra cara de Jesús, siendo Jesucristo la misma esencia, es el mismo diamante, pero conociendo otra cara que a veces tal vez nunca hemos escuchado antes. Y yo creo que no hay mejor cosa aquí en Nexo que conocer a Jesucristo. Al final yo le pido al Señor que todos los sermones, todas las enseñanzas que aquí se dan, nos acerquen más a Jesús, porque al final eso es lo que nos va a transformar. La aplicación siempre es Jesucristo. Cuando nos levantamos de aquí, que digamos, conocí mejor a Jesús, y a raíz de eso, entonces, puedo cambiar mi vida, puedo transformar mi vida, puedo caminar de una manera diferente. Entonces, en esta serie de sermones vamos a estudiar los tres oficios de Jesús. Jesús como profeta, Jesús como sacerdote y Jesús como rey. Como les digo, a esto se le llama oficios y más adelante voy a explicar el por qué. Otra de las razones por la cual escogí esta serie de sermones es porque debido a la naturaleza de la serie pasada estuvimos la mayor parte del tiempo enfocados en el Nuevo Testamento, que es donde encontramos el Evangelio de Juan. Y eso está bien, pero la palabra de Dios está compuesta también por el Antiguo Testamento. Y yo creo que muchas veces podemos llegar a pensar que esa parte de la historia, el Antiguo Testamento, como que ya tal vez no es importante para nosotros, o bien como que no aplica para nosotros, o que como hasta el Nuevo Testamento encontramos a Jesús naciendo de una virgen, entonces que hasta ese momento entra Jesús en la escena y que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con Jesús. Pero eso está muy lejos de la verdad. Y yo creo que hay una manera de ver la hermosura del Antiguo Testamento, de encontrarle valor, y es sabiendo que eso también es la palabra de Dios. Es parte de nuestra Biblia, es parte de la palabra del Señor. Eso debería ser suficiente, pero creo que a través de esta serie de sermones me gustaría que estemos saltando muchísimo más al Antiguo Testamento. Yo creo que a veces hasta nos da un poquillo de miedo o hasta perecilla entrarle al Antiguo Testamento, pero me gustaría que a raíz de estos sermones podamos verle la belleza que también está en el Antiguo Testamento. Yo a veces para leer el Antiguo Testamento, y esto me ha ayudado a mí, tal vez le pueda ayudar a usted, lo que me imagino es a Dios como contándome estas historias. Yo no sé si ustedes tienen abuelos o bisabuelos. Mi bisabuelo contaba unas historias increíbles, ya llegando al final de su vida, contaba como la misma historia una y otra vez de cuando él era músico, de cuando él era cantante de orquesta, una y otra vez. Y si yo pienso que esta es la palabra de Dios, a veces me gusta imaginarme que es Dios sentado conmigo contándome acerca de estas historias, acerca de momentos en los que Él estuvo, historias bonitas, historias otras no tan bonitas, horribles que vemos en el Antiguo Testamento, historias de victorias, historias de derrotas, historias de ánimo, historias de desánimo, de vida.
y de muerte. Pero todas estas historias apuntando al momento cúspide de la vida de Jesús, cuando Jesús vino al mundo, y eso hace que yo viva por fe, libre, perdonado, adoptado. Todo apuntando a Jesucristo. Entonces el Antiguo Testamento es igual de importante que el Nuevo Testamento, y en esta serie vamos a tener un acercamiento al Antiguo Testamento. Yo creo que es importante empezar esta serie de sermones recordando eso, recordando que Jesús estuvo desde el principio y refrescando lo que estudiamos en Juan. Vamos a leer Juan 1, versículos del 1 al 3, que dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y más adelante Juan nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por ende podemos saber que el Verbo es Jesucristo. Pero Jesús estuvo desde el principio, desde antes de la creación de todas las cosas, desde la eternidad. El Hijo de Dios no comenzó a existir en su nacimiento aquí en la tierra. El Hijo de Dios es Dios y por tanto es eterno. Ha existido durante todos los tiempos de la humanidad, porque la humanidad fue creada por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él. Dicho esto, entonces sabemos que el plan de salvación a través de Jesús, o sea, el Evangelio, comenzó desde la creación. El ser humano es creado por Dios a imagen y semejanza de Él para vivir en armonía, para vivir en una relación perfecta con Dios. Pero llega el diablo a través de una serpiente y lo que hace es tentar a Eva, la primera mujer creada, y la engaña tergiversando las instrucciones que Dios había dado. La palabra de Dios había sido tergiversada por el diablo. Ella desobedece entonces el mandato del Señor, que lo que prohibía, ¿está bien dicho eso? Prohibía, era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal que se encontraba en el jardín del Edén. Ella come este fruto y le da de comer también a su esposo, Adán, el primer hombre, ser humano. Y por esto entonces, por esta desobediencia, entra el pecado al mundo. Y se crea una enemistad entre Dios y su criatura y su creación. A partir de ese momento, entonces, el estado natural de la humanidad es enemistad con Dios. Ojo, que dije que el ser humano había sido creado para tener una relación de armonía perfecta con Dios. Pero debido al pecado, enemistad entre el ser humano y Dios. El ser humano entra en rebeldía, el ser humano entra en desobediencia. Y esto es un detalle muy importante que tenemos que tener mientras leemos el Antiguo Testamento. La naturaleza del ser humano es caída y es de enemistad con Dios. Pero Dios, que es justo en todos sus caminos, pero también rico en misericordia y con un gran amor por nosotros, da una esperanza. Luego de que Dios se da cuenta de cómo la serpiente, o sea, el diablo, había engañado a los humanos, Él no los extermina de inmediato, aunque tenía el poder de hacerlo. Pero sí les da a cada uno consecuencias por su pecado. Tiene gracia, los perdona, pero el pecado siempre tiene consecuencias, aún al día de hoy. Les da a cada uno las consecuencias de sus actos, pero en las consecuencias de la serpiente, en las consecuencias que Dios le da a la serpiente, encontramos la primera referencia al Evangelio, a las buenas noticias, y lo encontramos en Génesis 3:15. Ojo, Génesis es el primer libro de la Biblia, y Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre tú, o sea, le está hablando a la serpiente, entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, o sea, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hay una diferencia, aplastar la cabeza y morder el talón.
Lo que eso quiere decir es que Dios está dando una esperanza de que en el futuro, en el momento oportuno, el diablo, la serpiente sería totalmente derrotada y su cabeza sería totalmente aplastada por alguien, por la descendencia, por la simiente de la mujer. Da consecuencias, pero dentro de las consecuencias da esperanza, da un plan de salvación. Desde el principio hay esperanza en la salvación de la descendencia de la mujer. Pero para que ese momento oportuno llegara, pasaron muchísimos años, siglos. Y durante ese tiempo el ser humano seguía en su rebelión, y a pesar de que muchas veces lograba volverse momentáneamente al Señor en una adoración genuina y verdadera, en obediencia, su naturaleza pecaminosa, caída en enemistad con Dios, seguía jalándolo y haciéndolo tropezar. Una y otra vez tropezaba, una y otra vez se volvía a Dios y momentáneamente, ¡pum!, tropezaba una vez más, porque la naturaleza caída del hombre es enemistad con Dios. El pecado seguía impregnado en el corazón del ser humano. Es más, el ser humano llega al punto de adorar lo creado y no al Creador. Entonces, no era posible encontrar la reconciliación completa entre Dios y el ser humano, porque no era posible encontrar la simiente de la mujer que fuera totalmente justo, que no tuviera pecado. Era imposible encontrarla entre la creación. No había un pago suficiente para la deuda que se había creado con Dios por el pecado. Enemistad. Pablo, mucho más adelante, describe esto que yo les estoy diciendo en Romanos 1, 21-23, que dice así: a pesar de haber conocido a Dios, ojo, conocían, no lo glorificaban como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, en su naturaleza caída, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Adoraban a lo creado, mas no al Creador. Pero había esperanza. Desde el principio, desde la creación, Dios habló. Dios habló y creó. Dios nunca ha estado en silencio desde la eternidad. Habló para crearlo todo, habló para crear los primeros seres humanos, habló de la esperanza futura, de la victoria sobre el enemigo, y habló para revelarse a su pueblo. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y durante todos los años de espera y de preparación para la llegada de la simiente del descendiente, hubo hombres que fueron representantes, palabra clave, representantes de Dios en la tierra. Específicamente para que Dios nunca estuviera en silencio. Para que la comunicación entre Dios y el humano, a pesar de su enemistad, nunca parara. Para que siempre siguiera la comunicación con su pueblo. Estos hombres se veían como intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Quiénes eran estos hombres? Unos hombres hablaban, ojo, al pueblo. El hombre hablaba al pueblo en nombre de Dios. Y a eso se les llamaba profetas. Otros hablaban a Dios de parte del pueblo, con oraciones, con sacrificios, con algunas otras cosas. Y a eso se les llamaba sacerdotes. Y otro grupo de hombres lideraban al pueblo en el nombre de Dios.
y a eso se les llamaba reyes. A estos tres, como lo dije anteriormente, se le llamaban oficios. Se refería a cargos, a ocupaciones, a funciones. Profetas, sacerdotes y reyes, todos funcionando como intermediarios para que Dios siguiera su comunicación con el ser humano. Eran oficios al servicio de Dios. La historia de muchos de esos hombres es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente la relación de esos hombres con el pueblo, que en aquel entonces era el pueblo de Israel. Ahora, había dos grandes características de los profetas, de los sacerdotes y de los reyes. Dos grandes características que este conjunto de hombres, que estos oficios tenían en común. La primera era que eran ungidos. Voy a explicar qué significa eso. La idea de la unción de una persona, lo que significa era que la misma había sido elegida por Dios para una misión. Cuando escuchamos que alguien es ungido a nivel bíblico, es que fue escogido por Dios para una misión. Y usualmente eran ungidos con aceite, a través de una ceremonia. Y varias de esas ceremonias las encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera era que eran ungidos. La segunda característica de estos tres oficios era que al existir una enemistad entre Dios y el ser humano debido al pecado ocasionado por la caída, estos oficios cumplían una función de mediadores. Uno de los roles principales de estos oficios era buscar la paz, la reconciliación entre Dios y los hombres. Eso era lo que ellos buscaban. En resumen, entonces, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos y eran mediadores. Y amigos, todos estos hombres apuntaban a la promesa de Dios, a la llegada del hombre justo, a la llegada del hombre supremo, a la llegada del profeta supremo, del sacerdote supremo, del rey supremo, de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, que iba a poner fin finalmente a la enemistad que existía entre el hombre y Dios para siempre. Todos esos oficios apuntaban a Jesús. Sinclair Ferguson, un gran teólogo, dice así: estos oficios muestran modelos y personas del Antiguo Testamento que fueron, en cierto sentido, dispuestos, creados para servir como figuras anticipadas de lo que Jesús habría de hacer. No lo pudo haber dicho mejor. Muestran modelos y personas del Antiguo Testamento que fueron en cierto sentido dispuestos para servir como figuras anticipadas de lo que Jesús habría de hacer. Estas referencias entonces las encontramos en el Nuevo Testamento cuando leemos textualmente acerca de la historia de Jesús. Y quiero comprobárselos. Cuenta el Evangelio de Lucas en el 2 capítulo que María, aún siendo virgen, dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Hemos escuchado 1000 veces esta historia en Navidad. Seguidamente nos cuenta acerca de unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar el rebaño de ovejas. Y un ángel del Señor se les apareció. Dice Lucas que la gloria de Dios los envolvió en su luz y que ellos se llenaron de temor. Y el ángel entonces les dijo lo que encontramos en Lucas 2, del 10 al 12, que dice así: pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Quiero recordarles algo que ahora dije. En el momento en el que Jesús llega a la tierra, todo es un desastre. Hay enemistad, hay rebeldía,
Hay adoración a lo creado y no al creador. Era un desmadre. Y ahí llega el Señor. Hoy les ha nacido. Y lo que dice, si lo puedes volver a poner, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amigos, tal vez para nosotros ahorita esas palabras tienen sentido. Hemos escuchado acerca de Cristo. Jesucristo. Pero en ese momento, para la audiencia original, para quien fue escrita eso, esas palabras cobraban demasiado sentido. La palabra que hoy se traduce al español como Cristo vino del griego como una traducción de una palabra que lo que significaba era Mesías. Y el verbo que está ahí en Mesías, lo que significaba era ungido. Cuando el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús, sino más bien es un título supremo que describe que Jesús es el Cristo, Jesucristo. Según lo que acabamos de estudiar ahorita en este momento, entonces, lo que dicen los ángeles se puede traducir de la siguiente manera: ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el ungido, el Señor. ¡Qué poderoso! Eso era lo que estaban leyendo eso. ¿Se imaginan? ¡Ay, maes! Nació el ungido, el que tanto habíamos estado esperando. Más adelante, Lucas, en el capítulo 4 de su libro, nos cuenta acerca de las palabras de Jesús que confirman todo esto que acabamos de aprender. Lucas 4, versículo 16 al 21, dice así: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo encontramos en nuestra Biblia también. Al desenrollarlo, encontró el lugar, Isaías 61 al día de hoy, donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego Jesús enrolló el libro, se le volvió el ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles y les dijo esto: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¡Wow! O sea, yo soy el ungido. El Espíritu del Señor, devolvete un toque, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Eso que está leyendo se está cumpliendo en mí hoy, decía Jesús. Ese soy yo. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¡Qué fuerte! Jesús fue ungido. ¿Qué habíamos dicho que era ungido? Una persona que ha sido elegida por Dios para una misión o un trabajo especial. Y aquí Jesús nos dice cuál era su misión y cuál era su trabajo especial. Jesús fue ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año del favor del Señor. Jesús es el ungido. Jesús no era un ungido, Jesús era el ungido, el Cristo. Ha nacido en la ciudad de David el ungido, el Señor. Ese era Jesús. La segunda referencia la encontramos a raíz de la enemistad que existía en el tiempo en el que llegó Jesús. Pablo nos dice lo siguiente en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, de mis textos favoritos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo.
Ahí estamos. Ajá. Este testimonio Dios le ha dado a su debido tiempo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hace no sé cuántas palabras ni cuántos minutos dije que habían hombres que habían funcionado como intermediarios entre Dios y el hombre para que Dios siguiera hablando, para que trataran de que hubiera paz en esa enemistad entre Dios y el hombre. Y aquí Pablo llega y nos dice, hay un solo Dios, gran verdad, pero ahora solo hay un solo intermediario, un solo mediador entre Dios y los hombres, y Jesucristo hombre. ¿Y qué hizo Él? Dio su vida como rescate por todos. Un solo mediador. ¿Y qué logra Jesús al ser único mediador? Pablo una vez más nos lo dice, Colosenses 1, 20 al 22, dice así, y por medio de Él reconciliar. Qué palabra más gigante viendo el problema que había en la humanidad. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, está explicando, estaban alejados de Dios y eran ¿qué? Sus enemigos. Ojo el contraste, paz, enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Reconciliación. Un solo mediador. ¿Y qué hizo ese mediador? Reconcilió todo. Ya no había nada más que reconciliar por su muerte. Él es el ungido, Él es el mediador. Él es la simiente de la mujer que iba a poner fin al enemigo y su victoria iba a ser para toda la eternidad. Amigos, luego de Jesús, estos oficios ya no eran más necesarios, porque Él cumplió y sigue cumpliendo estos oficios a la perfección. Él es el mediador, Él es el ungido, Él es el profeta supremo, Él es el sacerdote supremo y Él es el rey supremo. No necesitamos nada más. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta serie. Con esto en mente, ya luego de establecer esta base teológica importante de saber quién era Jesús, podemos entonces estudiar con lo que nos queda del tiempo, lo que se refiere al primer oficio y cómo este aplica el día de hoy para nosotros, y es Jesús como profeta. Como dijimos anteriormente, Dios siempre ha hablado. Desde la creación Él nunca ha estado en silencio. Él se comunica. Ven lo que dice John Piper, mi pastor y teólogo favorito. Dice así: hay un Dios que habla para que lo conozcamos, lo amemos y vivamos en gozosa obediencia a Él. Él habla para que lo conozcamos, para que lo amemos y para que vivamos en gozosa obediencia a Él. Por eso es que Dios habla. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento fueron personas llamadas de manera única por Dios y a quienes se les dio de manera sobrenatural el mensaje que Dios quería que fuera transmitido al pueblo. Dice R.C. Sproul, otro gran teólogo, así: Dios habló su palabra a través de los labios y los escritos de los profetas. Su palabra a través de los labios y los escritos de los profetas. O sea, el rol del profeta era muy amplio porque Dios tenía mucho que comunicar. El profeta advertía, el profeta exhortaba, consolaba, animaba, reprendía, llamaba al arrepentimiento, aseguraba de la gracia, revelaba la voluntad de Dios, proclamaba los mandamientos divinos, hablaba de la bendición venidera y advertía del juicio por venir. Todo esto hacía el profeta.
Ahora bien, es importante mencionar que el profeta era un mensajero y por ende hablaba con la autoridad del creador del mensaje, del que lo enviaba. Por eso los mensajes proféticos solían comenzar con la frase, así dice el Señor. Y decían todo lo que decía el Señor. Ellos tenían una comunicación directa con Dios. De hecho, el profeta recibía una revelación divina, nos cuenta la Biblia que a veces a través de sueños o por ángeles o por una comunicación verbal que tenían con Dios. Y ellos activamente le revelaban al pueblo lo que Dios les había dado en estas revelaciones divinas. Y el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nos cuenta la historia de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Es mencionado por muchos como el primer profeta del que leemos y quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y este profeta se llamaba Moisés. Quiero contarles acerca de Moisés. Moisés nació en un momento en el que los israelitas, el pueblo de Dios, había llegado como extranjeros al pueblo de Egipto, pero resulta que los israelitas se estaban multiplicando y cada vez se hacían más y más poderosos. Entonces Egipto se empezó a llenar de los israelitas. En ese momento en el que Moisés nació, llega un rey y ve que los israelitas eran una amenaza. Y por eso entonces pone capataces para que los oprimieran y para que les impusiera trabajos forzados. A tal grado llegó este rey que les dijo a las parteras que recibían a los hijos de los israelitas que si eran hombres, los matara. Moisés nace en ese momento de padre y madre israelita de la tribu de Leví. Pero los padres esconden al niño en una cesta, al niño Moisés, y la ponen en el río para que la partera no tuviera que matarlo. Lo esconden. Pero resulta que quien encuentra esa cesta con el bebé es la hija del faraón. Ella ve al niño y le tiene compasión. Entonces Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Un día Moisés, ya era mayor de edad, baja a estar un rato con su pueblo. Él sabía que él era israelita. Baja a estar con su pueblo y ve que había un egipcio golpeando a un hebreo, maltratándolo. Moisés vuelve a ver para la derecha, vuelve a ver para la izquierda, no ve a nadie y mata al egipcio. Él pensó que nadie se había dado cuenta, pero al día siguiente se entera que todo el mundo sabía lo que Moisés había hecho. Y hasta el faraón se había dado cuenta de lo que Moisés había hecho. Y por eso Moisés huye de Egipto. Estando Moisés en un lugar que se llamaba Madián, a donde huye, él se encuentra con Dios, aún siendo un asesino. Dios se le apareció en medio, dice la Biblia, de una zarza ardiente que estaba en fuego, pero que el fuego no consumía la zarza. Y Dios lo que le dice es que Él ha visto la opresión que sufría en Egipto su pueblo Israel. Y que entonces Él lo que iba a hacer era enviar a Moisés, que fuera donde el faraón, para que sacara de Egipto a los israelitas, a su pueblo, para que lo pudieran adorar. Y Moisés le responde a Dios lo siguiente. Éxodo 3, del 11 al 14, dice así. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y ahí debería ser suficiente. Bueno, ok. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Señor, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios le hace ver 3 veces en este texto que era Él quien iba a ir con Moisés. Característica clave de un profeta, enviado por Dios.
enviado por Dios. Pero ni con esto queda Moisés convencido. La conversación sigue. Dios le muestra a Moisés que él va a poder hacer obras sobrenaturales para convencer al faraón. Él le sigue insistiendo acerca de su compañía, pero Moisés sigue insistiendo acerca de su inseguridad. Y dice Moisés lo siguiente en Éxodo 4, del 10 al 16. Sigue Moisés: necio, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni antier, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Clave. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Señor, insistió Moisés, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces el Señor ardió en ira, ya era hora. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, le da una opción: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Otra señal de que Dios estaba por sobre todo. Tú hablarás con él, ojo, y le pondrá las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que decir. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Parece un trabalenguas, pero es que esta era la función del profeta. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras. O sea, es como que Dios le está diciendo a Moisés: para Aarón, vos vas a ser yo. Y para Moisés, Dios va a ser Dios. ¿Me explico? ¿O lo hice peor? Dios le iba a hablar a Moisés y Moisés le iba a hablar a Aarón como si fuera Dios. Pero quien le iba a poner las palabras en la boca era Dios. Moisés no le iba a hablar a Aarón las palabras de Moisés. Moisés le iba a hablar a Aarón las palabras de Dios. Y para complacer a Moisés, Dios dice: está bien que sea Aarón el que le hable al pueblo. Yo imagino a Aarón hablándole al pueblo y Moisés a la par. Dígale que no. Dígale. Esa es la función del profeta. Dios es quien los ayuda a hablar y les enseña lo que tienen que decir. Ojo, ni siquiera basado en las capacidades de habla del profeta. Dios quería que Moisés fuera el profeta. De hecho, después a Aarón, más adelante, le da otra encomendación. Él quería que fuera Moisés, a pesar, seguro, que Dios no sabía que Moisés tenía dificultad para hablar. Y aún así él dice: no, yo lo quiero ungir a usted. Y aquí inicia entonces, con esta promesa de parte de Dios y su compañía, la misión de Moisés, quien libera entonces al final al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo lidera al desierto durante la rebelión por 40 años, les da la ley, los mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo de Dios y dados a Moisés, y él sigue hablando las palabras mismas de Dios al pueblo. Moisés tenía una relación íntima y especial y personal con Dios. Y por eso el libro de Deuteronomio, en las últimas palabras, lo describe de la siguiente manera. Luego de que Moisés ya murió, dice Deuteronomio 34, del 10 al 12. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Amigos, esta es la palabra del Señor y este es el Señor describiendo a Moisés. Moisés era especial. Ahora bien, ¿cómo conectamos todo esto a Jesucristo y al día de hoy? Moisés había profetizado que en algún momento vendría otro como él,
con todas estas características que leemos. Deuteronomio 18 al 19 dice así: por eso levantaré entre sus hermanos, o sea, entre Israel, un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo pediré cuentas. El profeta de quien Dios estaba hablando, descendiente del pueblo de Israel, descendiente de David, quien hablaría las palabras de Dios y quien diría todo lo que Él mande, ya no diciendo así dice el Señor, sino diciendo pero yo les digo, era Jesús. Jesús dice lo siguiente en Juan 5, 46, 47, dice, Juan 5, 46, 47, yo lo leo aquí, dice, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, dice Jesús. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Amigos, sabemos por la historia que ningún otro profeta fue como Moisés hasta que llegara el profeta supremo, el mediador supremo. Y más adelante Pedro dice, hablando de Jesús, las palabras de Moisés en Hechos 3, 19, 23. Pero antes dice lo siguiente: por tanto, este es Pedro predicando después de la resurrección de Jesús, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías, el ungido, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Ojo, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Y dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Pedro estaba exhibiendo a Jesús y dice, esto fue lo que dijo Moisés, esto se está cumpliendo en Jesucristo. Ese era el profeta esperado. Jesús era el profeta prometido a quien ellos debían de prestar atención, arrepentirse y volverse a Él. Quisiera darles un último texto para que prestemos atención y de ahí desarrollar mi último punto. Hebreos 1, del 1 al 2, dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Alguna vez usted se ha dicho a usted mismo o a alguien más que queremos escuchar la voz de Dios? Yo lo he dicho hasta en voz alta, como qué ganas de escuchar la voz de Dios, que Dios me guíe, que Dios me diga qué hacer. ¿Cómo quiero escuchar la voz de Dios? Hebreos 1 nos da la respuesta. Y una vez más nos dice que Dios aún hoy no está en silencio. Este texto nos enseña que Dios, si lo puedes dejar ahí arriba, nos ha hablado en dos fases. La primera fase es antes de la venida de Dios y habla en pasado. Habló a nuestros antepasados. Esa es la primera fase. Y la segunda fase dice que es a través de su Hijo y habla en un presente continuo. En estos días nos ha hablado. Amigos, Dios no escribió sus palabras en el cielo, no hubo una voz profunda que las gritaba desde lo alto para que todos lo escucharan. Él usaba a un profeta, él usaba a un mensajero. Y dice que antes de Jesús lo hizo de muchas veces y de varias maneras. Y aquí quiero detenerme un momento porque eso es un gran regalo para nosotros. Está representado en el Antiguo Testamento. Algunas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento, algunos pasajes, son difíciles de entender y como de digerir. Si Él solo hubiera hablado de una manera, si solo hubiera hablado a través del libro de Levítico,
hubiéramos tenido serios problemas. Qué libro más inentendible. Por eso es que es un regalo, porque dice que Dios lo hizo de muchas Dios lo hizo muchas veces y de varias maneras. Y así se los voy a poner. El Antiguo Testamento está lleno de diferentes escrituras. Puede que no entendamos el profeta Zacarías, pero nos llegan directo al corazón los proverbios. Puede que el Levítico esté lleno de reglas, pero los salmos nos enseñan cómo orar, cómo rogar, cómo agradecer y nos hablan directamente al corazón. Tal vez Ezequiel sea demasiado profundo para nosotros, pero el sufrimiento de Job nos enseñe algo. Esa es la palabra del Señor. En todo esto podemos escuchar la voz de Dios muchas veces y de varias maneras, para que sea totalmente entendible para nosotros. Él habló a nuestros antepasados antes de Jesús muchas veces y de varias maneras. Le hablaba a los profetas una y otra, de varias maneras. Isaías, Jeremías, los profetas menores, que no me sé el nombre de ninguno. Un montón de profetas. Pero, fase 2, en estos días finales dice que ha hablado por medio de su Hijo. Y amigos, esta forma de comunicarse es aún mejor que la anterior. La pasada se puede decir que estaba incompleta. De hecho, los profetas apuntaban a algo que ni siquiera ellos mismos sabían qué era. Pero esta forma nos habla a través de su Hijo. Y por gracia nosotros vivimos de este lado de la fase. No de este. Amigo, ya Jesús vino, ya Jesús murió, ya Jesús resucitó, ya Jesús es el mediador. Y por fe nosotros podemos ser adoptados en su familia. Podemos ser coherederos con Él. Vivimos de este lado de la cruz, no de aquel. Jesús no es solo un profeta. De hecho, en la Biblia vemos que habían varios de la multitud, lo vimos en el Evangelio de Juan, que pensaban que él era un profeta más. Hay una religión, la religión islamita, piensa que Jesús solo fue un profeta más. Eso es un error, eso no es lo que yo estoy enseñando el día de hoy. Él está más alto que cualquier profeta. Y él está más alto que cualquier profeta porque él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios desde toda la eternidad y cumplió el rol de profeta, el profeta supremo. Él es el único justo, Él es el único digno de adoración, es el único que ha existido desde la eternidad y existirá para siempre. Por medio de Él fue hecha toda la creación. De hecho, el texto nos lo deja claro. Termina diciendo, a este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. O sea, nos habla a través del Hijo, pero este es el Hijo, el heredero de todo y por medio de quién hizo el universo. Y vean cómo sigue el libro de Hebreos en el versículo 3, lo que sigue después de eso. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Si usted me dice a alguien más que esté sentado a la derecha de Dios, yo le digo, sí, seguramente es igual que Jesús. No hay nadie más. Es único. Él es el único que está sentado a la derecha de Dios y Él es el único que pudo purificar los pecados. Ese es Jesús. Por lo tanto, Jesús cumple a la perfección el rol de profeta, siendo el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios y quien hoy sigue hablando al estar sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Lo que hizo Jesús, quien Él fue en la tierra, lo que dijo, lo que logró con su muerte, con su resurrección, con su ascensión al cielo, eso es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Es lo que Él es lo que Él dice, es el Evangelio y es lo que nosotros deberíamos estar escuchando. Amigos, cada vez que queramos escuchar a Dios hablar, debemos ir a su palabra. Él cumple sus promesas, sus verdades son certeras y eternas, sus profecías se cumplieron todas.
Ahí nos habla el profeta supremo, el Hijo de Dios. Y una vez más, Piper lo deja de una manera magistral y preciosa. Dice así: cuando escuchas al Hijo de Dios, es distinto de oír a un profeta. Dios cumplirá la palabra de los profetas, mas el Hijo cumplirá su propia palabra. ¿Será que lo estamos escuchando? No solo nos deja su palabra, sino que nos deja roles de seres humanos que siguen ejerciendo este tipo de roles, como por ejemplo el rol del pastor, el rol del predicador. El pastor predica el mensaje. Y vean lo que dice 1 Corintios 1:21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Mi objetivo hoy es que mediante la locura que acabo de decir para aquellos que no conocen a Jesucristo, hoy puede haber salvación. Pero yo no predico un mensaje mío. Aquí se predica la palabra del Señor. Y Él tuvo a bien salvar mediante esa locura. Cuando usted escuche predicación, lo primero que usted tiene que preguntarse y comprobar y probar es que esté basada en la palabra del Señor. Qué gran regalo. El día de ayer asesinaron en Estados Unidos a un hombre llamado Charlie Kirk. Yo no conocía personalmente a Charlie, aunque me hubiera encantado. Pero él era un gran protector de la Biblia. Un hombre que expresaba su fe sin temor y su inteligencia para profundizar en la palabra era increíble. 31 años tenía. Yo nunca conocí a Charlie Kirk, pero yo sí conocía su mensaje. El legado de Charlie Kirk no es lo que hizo él. El legado de Charlie Kirk es su mensaje. Él era un simple siervo que, como todos, perdió la vida, lastimosamente de una manera horrible. Pero lo que queda es su mensaje. Eso era lo importante. Charlie Kirk era un heraldo, era un mensajero. Y él estaba basado en lo que Dios decía a través de la palabra de Dios. Por la fe que Charlie expresó en Jesucristo, hoy sabemos a dónde se encuentra él en este momento. Pero amigos, ayer vi en Instagram mucha gente sorprendida. Con mucho respeto quiero decirles que Charlie Kirk no es el primero que muere por predicar el Evangelio de Jesucristo. Luego de Jesús, la Biblia nos cuenta de Esteban, que murió apedreado. A Pablo le cortan su cabeza. Y la tradición dice que a Pedro, el apóstol, lo crucificaron. Pero que él, antes de ser crucificado, dijo: a mí me crucifican al revés. Pedro murió crucificado al revés. Todo eso por compartir su fe. A los traductores de la Biblia al español los quemaron vivos. A Charlie Kirk le metieron un balazo ayer mientras predicaba en una universidad. A lo que quiero llegar con eso, amigos, es que el mensaje ya está dado. Y el mensaje es uno. Ya Dios no habla de otra manera más que a través de su Hijo. Es la única manera en la que Dios habla. Habló por medio de su Hijo y sigue hablando hoy en día por medio de su Hijo. Y ese es el mensaje que deberíamos de compartir. La palabra que Dios habló por medio de su Hijo, amigos, es la palabra decisiva. No será seguida en este siglo por otra palabra mayor, ni encontrará ningún reemplazo. No hay otro profeta como los que habían en las épocas antes de Jesús. Y después de las épocas de Jesús, el rol de profeta ya está cubierto por Jesucristo.
Y el mensaje que nosotros estamos encargados de compartir con los demás, no solo mediante la locura de la predicación aquí al frente, sino ayer en calles, con sus amigos en el gimnasio, con su familia, con sus amigos del cole, con todo el mundo. Es un solo mensaje y es el mensaje del Hijo de Dios. Es el mensaje que ya fue dado, es el mensaje que está basado en la palabra del Señor. Y si morimos, que muramos predicando la palabra del único que merece toda adoración, la única verdad que fue dada por el camino, la verdad y la vida. Amigos, Jesús sigue hablando porque Él sigue siendo el profeta supremo y nadie lo puede sustituir. Esta es la palabra de Dios, la persona de Jesús, la enseñanza de Jesús y la obra de Jesús. Y esa es la que tenemos que seguir compartiendo. El profeta supremo ha hablado y nosotros somos sus mensajeros.